Bien, comencemos con el segundo módulo correspondiente a muro cortina. En este módulo veremos cuáles son los parámetros de diseño que nosotros debemos considerar a la hora de ejecutar una fachada ligera o un muro cortina. La primera pregunta que yo me debo hacer es ¿qué es lo que yo diseño? O sea, ¿cuáles son las cosas, cuáles son los elementos de diseño que yo me tengo que resolver a la hora de enfrentarme a una fachada de estas características? Para simplificar podemos decir que yo me voy a enfrentar a dos clases de diseño. Por un lado lo que podríamos llamar un diseño estético y por el otro lado un diseño técnico. Como vamos a ver, ambos van unidos de la mano, pero tienen lógicas de razonamiento bastante distintas. El diseño estético pasa por cuál es la apariencia de esta fachada. Y vamos a modo de ejemplo, vamos a ver un solo aspecto, que es cuál es la trama que yo le quiero dar a la fachada. Nosotros vimos en el módulo anterior que los sistemas se podían clasificar en función de cuál es la posición relativa de la subestructura con respecto al vidrio. Recordemos, teníamos sistemas aparentes, semiocultos y ocultos. A la hora de generar una trama en la fachada, yo puedo optar, como diseñador, en colocar un sistema aparente en el cual a mí me va a dar un sistema de, como es este caso, un sistema de damero. ¿Qué podría elegir yo aquí? Podría elegir de qué tamaño son los vidrios, qué tan densa o menos densa es la trama, de qué color son los vidrios y algunos otros parámetros. Ahora bien, estos sistemas ocultos y aparentes en realidad también son combinables. Es decir, yo puedo optar por tener un sistema oculto en la junta vertical y un sistema aparente en la unión horizontal. ¿Qué es lo que me va a dar esta opción de diseño? Me va a dar un recalque, una intención de mostrar una fachada en la cual las líneas horizontales se van a percibir mucho más. En el caso de la foto, además, el diseñador optó por tener una tapa en forma de ala de avión, lo cual le da todavía un poco más de dinamismo a esta fachada. Evidentemente que también puedo usar la opción contraria, es decir, tomar un sistema aparente para resaltar los elementos verticales de la fachada y un sistema oculto o semioculto para resolver los elementos horizontales. Aquí la fachada va a quedar predominantemente vertical porque me va a realzar los elementos verticales de la misma. O puedo optar por no tener ningún elemento estructural en la fachada, es decir, optar porque toda la fachada sea un sistema oculto y que en realidad no haya trama, ¿no? Que simplemente la trama sea lo mínimo posible, es decir, que los sistemas ocultos, como vimos, simplemente voy a ver una delgada línea correspondiente a una silicona que yo debo colocar por temas estructurales. Ahora bien, la otra forma de diseñar un muro cortina, y es lo que yo me quiero concentrar en este módulo, es el diseño técnico. Bien, el diseño técnico es el diseño de cada uno de los componentes para que sea posible que la fachada técnicamente funcione. A ver, para esto vamos a dividirnos en cada uno de los componentes de la fachada. Por un lado habíamos dicho que teníamos un sistema de una subestructura, un sistema de montantes y travesaños que se vinculaba con la estructura portante del edificio. ¿Qué es lo que yo debo resolver en este sistema? Lo primero que debo resolver en este sistema de montantes y travesaños son los aspectos estructurales, es decir, que esa estructura cumpla con mantener en posición el elemento de fachada. ¿Qué cosas me van a incidir a la hora de diseñar técnicamente
esta subestructura? En primer lugar, el peso propio del vidrio, es decir, el vidrio va a tender, pues, debido a su peso propio, a flexionar los travesaños, es decir, tengo que colocar un perfil que sea lo suficientemente resistente para solventar ese esfuerzo. También voy a tener que elegir uniones entre montantes y travesaños, de tal manera de que no giren. Como nosotros sabemos, el vidrio no va colocado al medio, sino que va colocado sobre un borde, lo cual ante esfuerzos mecánicos va a tender a hacer que ese travesaño gire. Por lo cual tengo que diseñar una unión que sea lo suficientemente estable para que eso no suceda. Pero también voy a tener que diseñar esa estructura para que sea resistente a los esfuerzos de viento. El viento lo que va a hacer es, va a empujar al vidrio, el vidrio va a transferir la carga a su estructura propia, ¿no? a su subestructura, digamos. Eso me va a generar un esfuerzo de flexión sobre la estructura de aluminio, pongámosle. Pero ese esfuerzo puede ser en dos direcciones. Puede ser por presión del viento, es decir, de afuera hacia adentro del edificio, o también por succión. O sea, recordemos que el viento, si tiene la capacidad de entrar adentro del edificio, en caso de una presión negativa, va a querer salir y va a flexionar en el otro sentido al perfil estructural. También ese perfil va a tener que ser lo suficientemente resistente para soportar cambios de dimensión. ¿Por qué? Estos elementos son elementos de fachada, es decir, van a estar expuestos a la intemperie, van a estar expuestos al sol, expuestos al frío, por lo cual, como todo material, entre frío y calor, se va a dilatar o contraer, por lo cual va a tener un pequeño movimiento. Esto puede llegar a generar de que si ese movimiento yo no lo controlo, se me rompan o me estallen los vidrios porque el vidrio no tiene esa capacidad, esa flexibilidad de movimiento. Por lo cual tengo que elegir un perfil estructural acorde a determinados márgenes de dilatación y contracción. ¿En qué se resume todo esto? Se resume básicamente en el tamaño de ese perfil. ¿Bien? Perfiles más grandes serán más resistentes que perfiles más pequeños. Esto también, además de todo lo que vimos anteriormente, está asociado a una condición de apoyos. Es decir, a mayor luz entre apoyos, el perfil va a tener que ser más grande. Esto sucede como cualquier elemento estructural. Si yo tengo una viga y la distancia entre pilares es mayor, la viga será más grande. Aquí es lo mismo, si yo tengo una distancia entre losas mayor, voy a tener que colocar un perfil estructural más grande. En la imagen de la izquierda podemos ver que hay cierta parte de los perfiles que son iguales, que es la parte de adelante. Como vimos en el módulo anterior, esa parte que es donde entra el tornillo que sujeta el presor, donde están las cavidades para poner los burletes, el desagote de agua, etc. En todos los perfiles son iguales. Lo que cambia es el tamaño del perfil estructural, es decir, yo voy a tener que elegir cuál es la sección que a mí me verifica en función de todas las condiciones que anteriormente hablamos. Después existe sobre esto un diseño estético, es decir, esta parte, que probablemente la haga un arquitecto especializado o un ingeniero, me va a decir, bueno, por tu condición de apoyo y por todas las cosas anteriores, tu perfil mínimo es de tanto. Bien, yo sé que menos de eso no puedo poner. Ahora, yo por un tema estético puedo elegir uno mayor. Si yo, como vimos, yo quiero resaltar, ya sea las verticales, horizontales o por elementos de composición de fachada, yo quiero poner un perfil más grande, no hay ningún problema. El problema está que no puedo poner un perfil más chico que lo que me da el cálculo estructural. También existe, que es la imagen de la derecha, otra forma que es engrosar la pared del perfil. Esta otra forma es bastante poco frecuente. Bien, pues ya estamos hablando que hay que complicar un poco más el proceso de
destrucción del aluminio, por lo general lo que se tiende es a la imagen de la izquierda, es decir, a tener perfiles más grandes en función de la resistencia requerida. Otra cosa que voy a tener que diseñar va a ser el vidrio. Bien. ¿Qué cosas tengo que resolver en un vidrio? En primer lugar, lo que tengo que resolver es que se soporte a sí mismo, es decir, que sea capaz de soportar su peso propio. Bien, estamos hablando de dimensiones de vidrio generalmente grandes, por lo cual el peso es un elemento importante. También ese vidrio va a tener que soportar los cambios de temperatura. Como vimos para los perfiles, este elemento está sometido al calor, al frío, ¿no?, al sol, lo cual va a generar diferencias de temperatura y este elemento se va a contraer, dilatar en función de ese delta T. Si yo no elijo correctamente ese vidrio, puede ser que esos esfuerzos lo terminen por romper, lo terminen por rajar, etcétera, etcétera. También, y una cosa fundamental, voy a tener que resolver el efecto de presión y succión del viento, es decir, el viento me va a generar una fricción sobre la superficie, porque este vidrio va a estar agarrado generalmente en su perímetro, entonces voy a tener un esfuerzo de flexión, va a tener un esfuerzo de flexión hacia adentro o hacia afuera, dependiendo si es presión o succión. Es un efecto que yo voy a tener, es una propiedad mecánica que yo tengo que poder resolver. ¿Cómo que resuelvo todo esto? Básicamente lo resuelvo eligiendo el espesor del vidrio. Bien. Lo que estamos viendo aquí es un ábaco correspondiente a un vidrio flotado, en donde yo tengo dos parámetros de entrada. El primero, que tengo aquí debajo, es la presión del viento. Por el otro lado tengo la superficie en metros cuadrados del viento. Es decir, yo conociendo cuál es la presión de viento y sabiendo cuál es la superficie en metros cuadrados de ese elemento, yo puedo determinar cuáles son los milímetros de espesor de vidrio que yo preciso. Ustedes me dirán, bueno, la parte de superficie, bien, la entiendo. Ahora, ¿por qué cambia la presión? La presión del viento cambia básicamente por la disposición. Es decir, cuando yo tengo un edificio, sobre todo en edificios en altura, yo voy a tener distintas presiones de viento. Cuando yo estoy más cerca del nivel de calle, las presiones de viento van a ser menores. ¿Por qué? Porque yo a ese nivel, en los primeros pisos del edificio, voy a estar protegido por el ambiente urbano. Es decir, voy a tener más edificios a mi alrededor y que va a hacer que el viento no afecte tan fuertemente sobre mi fachada. Pero a la hora que voy creciendo en altura, sobre todo para torres, que el edificio empieza a estar más desprotegido y empieza a estar él solo respecto a todos sus vecinos, la presión del viento va a ser mayor. Por lo cual es importante este parámetro a la hora de pensar cuál es el espesor del vidrio. Es decir, ¿qué es lo que me va a pasar? Me va a pasar, por ejemplo, que para determinada presión de viento, para la misma superficie, yo voy a precisar, por ejemplo, un vidrio de 5 milímetros. Pero a una presión de viento mayor, para la misma superficie, voy a precisar un vidrio de 10 milímetros. ¿Esto a qué me lleva? Esto que me lleva a que un edificio en altura, los vidrios de planta baja son más finos que los vidrios de planta alta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque arriba voy a tener una mayor presión de viento. También podría pasarme lo contrario, es decir, para distintas superficies de vidrio y para una misma presión, yo voy a tener distintos espesores de vidrio. Esto es un poco más intuitivo. A mayor tamaño de vidrio, el espesor va a tener que ser mayor, inclusive para la misma presión de viento. ¿Bien? Estos ábacos están relacionados con el tipo de vidrio. Este ábaco que está acá, insisto, es un ábaco para el vidrio flotado. Ahora, yo puedo tener, y voy a tener, otros ábacos para otro tipo de vidrio. ¿Por qué? Pues estos ábacos están en función de la resistencia del vidrio. Cuando yo tengo un vidrio templado, que es un vidrio mucho más resistente que el vidrio flotado, las condiciones cambian. ¿Bien? O sea, para la misma presión en la misma superficie voy a tener
otros valores de espesor. También voy a tener otra clase de ábacos, tanto para vidrios laminados, vidrios de control solar, vidrios de baja emisividad, etc. Otra cosa que voy a tener que resolver en el vidrio, además del espesor, es aspectos asociados al acondicionamiento térmico. Veamos. Esto es un poco, voy a repasar un poco de construcción 1, en donde se ve el tema vidrios, pero aplica evidentemente al tema que estamos hablando. Ustedes saben que el vidrio común hoy en día es un vidrio flotado. Ese vidrio flotado, si yo en su proceso de fabricación le agrego componentes secundarios que le den color, pasa a ser un vidrio de control solar. Los vidrios de color son de control solar porque aplican una estrategia, o sea, dicho de otra manera, ¿cuál es la estrategia del control solar? Es absorber. Del momento que son de colores, los vidrios, si yo asumo de que siempre voy a tener una energía incidente, una energía que rebota, una energía que absorbe y una energía que pasa. ¿A qué se la juegan los vidrios de control solar? Se la juegan a absorber la mayor cantidad posible de la energía incidente. De esta manera me termina por pasar bastante menos energía de la que incide sobre el vidrio. ¿Cómo puedo medir yo un vidrio de control solar? Es decir, ¿qué parámetro puedo tener yo para decir cuánto pasa o no pasa? Es aplicando lo que se llama el factor solar. El factor solar es un cociente entre la energía que atraviesa el vidrio sobre la energía que incide el vidrio. Es decir, a la hora de yo pedir un vidrio o especificar un vidrio para una obra, yo diciendo qué factor solar yo pretendo, estoy diciendo bastante, ¿no? Pues estoy diciendo cuánta energía acepto yo que pase. La estrategia del vidrio de control solar pueden ser varias. Solamente si es un vidrio de color, como vimos, la estrategia sería absorber. Pero también hay otros vidrios de control solar que son los vidrios reflectivos. Los vidrios reflectivos son vidrios a los cuales en un proceso posterior a la fabricación del vidrio flotado se le agrega óxidos metálicos en una de sus caras. Esta forma de vidrio también se lo llama como vidrio de coating por la palabra coat, capa en inglés, y estos vidrios reflectivos juegan a otra estrategia, que es la de reflejar. Aquí la energía que entra es bastante poca, ¿por qué? Porque básicamente rebota mucho. Estos vidrios reflectivos de control solar también generalmente son de color, es decir, no solo aplican una estrategia, sino que también aplican la estrategia de color. Ahora bien, los vidrios con coating o vidrios con óxidos metálicos en su superficie pueden ser de dos tipos. Ese coating yo lo puedo poner para lograr reflejar el sol, es decir, que sean vidrios reflectivos solares, como vimos anteriormente, o ser vidrios de baja emisividad. Estos vidrios también se conocen popularmente como low E, o sea, que viene de low energy. Estos vidrios, ¿por qué son de baja emisividad y cuál es el efecto que hacen? Estos vidrios hacen rebotar el calor interno de una edificación. Es decir, cuando yo tengo vidrios reflectivos, son vidrios que están pensados por una condición de verano. Es decir, en el verano yo tengo mucha influencia de los rayos del sol y lo que yo pretendo generar es que me entre lo menos posible, es decir, reflejar lo más posible. Pero en cambio en invierno yo voy a querer lo contrario, es decir, que el calor interno no se me fugue hacia afuera, sino tratar de mantenerlo el mayor tiempo posible. Los vidrios de baja emisividad son básicamente pensados para eso, es decir, para tratar de conservar la mayor cantidad del calor interno generado en el invierno. ¿Cuál es una diferencia entre los reflectivos y los de baja emisividad? Que los de baja emisividad casi siempre son incoloros, es decir, yo no preciso para lograr ese efecto que el vidrio sea de color. Es decir, a modo de resumen, para los vidrios con coating yo voy a tener reflectivos solares y baja emisividad. Desde el punto de vista del porcentaje de la luz visible, los reflectivos reflejan o absorben un porcentaje importante de la luz visible.
¿Por qué? Porque son de color y además son vidrios bastante espejados. Los de baja emisividad son vidrios transparentes, por lo cual no se ve afectada la transmisión de luz visible. ¿Qué tipo de longitud de onda reflejan? Los vidrios reflectivos solares reflejan el sol, por lo cual reflejan energía de onda corta. En cambio, los vidrios de baja emisividad juegan a reforzar el efecto invernadero, es decir, todo vidrio tiene un efecto invernadero porque cambia de onda el sol una vez que lo atraviesa. Los vidrios de baja emisividad lo que hacen es potenciar ese efecto y tratar de que salga lo menos posible. ¿Hacia dónde dirigen las ondas? O sea, el reflejo. Los vidrios reflectivos hacia afuera, los vidrios de baja emisividad hacia adentro. Ahora bien, ¿cómo puedo yo tener un vidrio que es muy bueno para el verano y un vidrio que es muy bueno para el invierno? Evidentemente que lo tengo que colocar juntos. Para eso voy a otra característica de los vidrios, otro tipo de vidrios, perdón, que son los vidrios dobles. Los vidrios dobles, más que un tipo de vidrio, es una forma de colocación. O sea, yo en el sistema de vidrio doble puedo hacer lo que quiero. O sea, puedo poner un tipo de vidrio A y un tipo de vidrio B, puedo poner el mismo vidrio dos veces, o sea, puedo hacer cualquier combinación. Recordemos, los vidrios dobles es un conjunto, un dispositivo en el cual dos vidrios están pegados y tiene una cámara en su interior, la cual contiene algunas veces contienen gases, en otras veces solamente contienen aire desecado, bien, que nos permite tener una disposición que solo por su disposición tiene unas grandes ventajas. Es decir, este caso que está aquí es para vidrio flotado, es decir, dos vidrios iguales comunes. Solo por la disposición, como podemos ver, el total rechazado por este tipo de vidrio de la energía de la energía que incide es el 78%, mientras que el total emitido es 22%. Si yo hubiera colocado un vidrio solo, estos valores serían muy bien distintos, o sea, pasaría mucha más energía. A esto súmenle que yo le puedo poner un vidrio reflectivo afuera y un vidrio de baja emisividad adentro, por lo cual estos valores todavía mejoran mucho más. Mejoran mucho más tanto en una condición de verano como en una condición de invierno, ¿bien? Porque tampoco voy a perder flujo hacia afuera. Pongámosle número a esto. Veamos. Si yo tengo un vidrio simple flotado de 4 milímetros, es decir, el vidrio de cualquier ventana común de sus casas, si asumimos que es esta pérdida de 5.7, olvidémonos de la primera columna, vamos a verlo en pérdida relativa. Si esto le damos un valor 100, un vidrio común, si lo comparamos con una pared de ladrillo común de 15 centímetros, la pérdida de calor de la pared es 50, es decir, es la mitad. Bien, esto lo sospechamos todos, ¿no? Por una pared pierdo mucha menos energía de lo que pierdo por un muro. Ahora, si yo tomo una colocación en vidrio DBH de un vidrio float incoloro de 4 milímetros, es decir, un vidrio común, una cámara aire de 12 y otro vidrio de 4 milímetros común, esta pérdida de calor se parece, también es 49, es decir, se parece mucho a una pared de ladrillo de 15 centímetros de espesor. Ahora bien, ustedes me dirán, sí, pero las paredes exteriores no son de 15, son de 30, sí, totalmente correcto. Veamos, una pared exterior de ladrillo de 30 centímetros de espesor respecto a estos 100 que habíamos hablado, tiene una pérdida del 30%. Ahora, si yo utilizo un vidrio en DBH con un vidrio común adentro, una cámara de aire de 12 milímetros y un vidrio de baja emisividad en la cara interna, este valor pasa a ser 32, es decir, se parece mucho a una pared doble de ladrillo. Y aquí está el secreto, es decir, yo puedo tener una transmitancia térmica bastante similar a una pared convencional con una elección inteligente del muro fachado, del muro de vidrio, digamos. ¿Qué es lo que me permite a mí? Me permite generar este tipo de arquitecturas. Esto es el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, en donde básicamente es una gran caja de vidrio, pero que cuando vamos a la elección técnica
del cerramiento vidriado, que es un muro cortina, vemos que utilizaron un vidrio DBH con evergreen de 6 milímetros. Un evergreen es un vidrio verde, básicamente, de 6 milímetros en la cara externa, perdón, y un vidrio low E, es decir, de baja emisividad, de 6 milímetros en la cara interna. Es decir, con esta combinación, al menos desde el punto de vista térmico, lograron algo bastante similar a haber generado un bloque de una pared de 30 centímetros de ladrillo. Si recuerdan, al comienzo del módulo 1 dijimos cuáles eran los requerimientos que uno tiene que poder cumplir con una estructura, con una fachada ligera, que dijimos que eran los mismos que en un muro convencional. Bueno, la evolución de los vidrios, la evolución de los perfiles en el momento actual permite que hoy en día se pueda resolver esta imagen de caja de vidrio, digamos, con un diseño técnico y cumpliendo unos requerimientos y unas prestaciones relativamente similares a la construcción tradicional. Muchas gracias por su atención.